La semana pasada tuvimos la prédica que llamaba la familia, el sueño de Dios. Veíamos el primer versículo que era Jeremías 29:11 y dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Dios quiere que nosotros seamos felices y el sueño de Dios es tener una familia ¿qué? Unida, una familia contenta, una familia feliz, una familia llena de odio, de resentimiento, de crítica, de todas las cosas que Satanás ha puesto en cada uno de nosotros, pero el sueño de Dios es ver a la familia unida. Ese es el sueño de Dios. Por eso es que hay tanto ataque en las familias, por eso es que Satanás tanto ataca a los hogares, primeramente a los esposos para que se separen y poder así dañar a todo el hogar, a toda la familia. El amor es una decisión, lo hablábamos la semana pasada. Dios es amor. Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, Dios entra a morar en mí. O sea que el amor debe de empezar a fluir en mi vida. Pero es una decisión, porque Dios es un caballero. Dice la palabra de Dios que Dios está a la puerta y toca. Si alguien abre, Él entra. Si no, no le abren, Él se queda ahí. No es como el diablo, que el diablo sí entra y tumba la puerta y acaba con todo. El Señor es un caballero. Pero tenemos que tomar la decisión de amar. O sea, yo ya recibí al Señor. Yo tengo a Jesucristo como mi Dios y mi Salvador. El Espíritu Santo mora en mí. Entonces, Señor, deme de su amor para poder yo amar. No solo a mi esposa, sino a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a todo el mundo, a mis enemigos. Porque no es fácil, hablábamos en la semana pasada, no es fácil amar a quien nos ha hecho daño, pero solo Dios puede hacerlo. Entonces, el amor es una decisión. El Señor nos enseñó a nosotros una forma de amar, y era en Juan 3:16, donde dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio. O sea, el amor se trata de dar, no de recibir. Nosotros somos egoístas, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros por naturaleza somos egoístas y queremos es que nos den. Es que yo me caso para que me hagan feliz. Y no, tú te casas es para hacer feliz a la otra persona. Claro que ninguno tiene la capacidad de hacer feliz a nadie, porque solo Dios puede hacerlo. Por mucho que yo quiera hacer feliz a mi esposa, no lo voy a poder hacer. Pero yo tengo que tratar de, con el amor de Dios, poder dar lo que Dios me ha dado. Y ese amor que me dio, para poder tratar de que ella sienta el amor de Dios. Necesitamos mucha humildad para amar. Demasiada humildad. Porque como lo decía ahora, nosotros somos orgullosos y queremos siempre recibir. Y como que nos cuesta, como que, tener uno que doblegar rodillas y tener que cambiar en ciertas cosas. Y a veces de pronto el simple hecho de decirle a su esposa, de decirle mi amor o cariño, cualquier cosa, o chiquitica, a veces se necesita humildad, ¿sí? Y nosotros por lo regular somos arrogantes. También hablábamos de que es más fácil, a veces es más fácil ayudar a los pobres, hacer obras de caridad o servir a una iglesia que amar o perdonar. Porque amar es difícil y perdonar también. Entonces me entretengo y empiezo a hacer cosas para supuestamente ayudar, para calmar mi espíritu, para calmar mi alma, para no tener que amar. Cuando lo que debemos de ser amar primeramente, perdonar, y ahí sí Dios nos va a dar el servicio que nosotros tengamos. Entonces a veces nos entretenemos mucho en darle a los pobres, en salir a esto, salir a lo otro, cuando de pronto lo que Dios quiere es que más bien nos enfoquemos en amar. Entonces a veces, como es una decisión, entonces yo no decido amar, sino que decido hacer otras cosas para poder evitar el amar. Perdonar no es fácil. A veces es más fácil decir, a veces nosotros queremos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en las cosas del amor como que no damos ese paso. O sea, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo estoy teniendo una dificultad con mi pareja, entonces ¿por qué no le puedo decir al Señor, bueno Señor, dé mi amor para poder amar a mi pareja? ¿Sí? O sea, todo lo puedo en Cristo menos eso. Por eso es que vemos tantos divorcios hoy en día. Dábamos unas estadísticas de los divorcios, nos quedamos aterrados de que el 75% de los que se casan se divorcian. De 100 personas que se casan, 75 se divorcian. De los cuales 33 son cristianos.
eso es un dato del 2011, no sé, Dios quiera haya bajado, pero como están las cosas a veces como que es más difícil. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no queremos dar el paso, porque no queremos afrontar la situación, porque no queremos hablar y en amor confrontar a nuestra pareja y decir, mire, está pasando esto, vamos a hacer algo, vamos a buscar ayuda, vamos a pedirle a Dios esto o lo otro, ¿no? Decíamos que lo que Dios piensa acerca del divorcio, Malaquías 2 dice que Dios aborrece el divorcio. También Jesucristo enseñó acerca del divorcio y le preguntaron como para hacerlo, ¿cómo dice? Como para hacerlo caer, tropeo, para tentarlo, aquí dice, para tenderle una trampa. Le preguntaron acerca del divorcio y dijo, en un principio no fue así, porque Dios creó a hombre y a mujer, ¿sí? Y desde un principio dijo que dejará a hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, o sea que van a ser uno solo. Y eso, lo que Dios ha unido, el hombre nadie no lo puede separar. Entonces volvieron a insistir y entonces dice, ¿por qué entonces Moisés dio carta acerca del divorcio? Entonces dijo, por su duro corazón, porque son tan tercos que Dios dijo, ok, en caso de que haya una infidelidad sexual, entonces el hombre puede darle carta de divorcio a su mujer, pero si se separa de esa mujer no se va a poder casar con otra, ni ella se puede casar con otro, o sea que o perdona a su mujer, o perdona a la mujer, o se queda de por vida solito, viato. Esa fue la condición que Dios puso, porque el que se case con otra se va a adulteran los dos. Muchas veces el pacto matrimonial, hablábamos también que el pacto matrimonial a veces no lo tomamos muy en serio, pensamos que el pacto matrimonial fue de pronto ante un sacerdote o ante un pastor o ante un funcionario, un juez, pero realmente el pacto matrimonial se hace entre tres y es la pareja y Dios. Ahí no tiene nada que ver la persona que los casa. La persona puede estar llena de defectos, que eso no es problema, porque voluntariamente uno va hasta la iglesia o hasta el juzgado o hasta donde un pastor y le dice, yo quiero casarme delante de Dios. Por eso el pastor cuando casa o funcionario dice que en el nombre del Señor, o sea, como en representación de Dios, yo los declaro marido y mujer, porque el matrimonio lo estableció el Señor. También veíamos unas instrucciones del apóstol Pablo en 1 Corintios 7 sobre el matrimonio, donde el hombre no es dueño de su cuerpo sino su mujer, y su mujer no es dueña de su cuerpo sino el hombre, que ambos deben de satisfacerse sexualmente, de que no deben de separarse por mucho tiempo, y si lo hacen por mutuo acuerdo para dedicarse a la oración, pero que no sea por mucho tiempo para que no caigan en tentación. También le da un consejo a los jóvenes, donde les dice a los jóvenes que si se están casados, pues sigan casados, pero si no se han casado, que esperen, para evitarles problemas hacia el futuro, porque cuando uno está muy joven, está muy inexperto, por lo regular, tiende uno a separarse pronto y pasan muchos trabajos. Hoy vamos a hablar de algo que nos puede ayudar a renovar esta mente, y por eso colocamos la última canción en la alabanza. Y vamos a hablar de los pensamientos. Sí, en Romanos 12:2 tenemos un versículo que todos lo conocen, y dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser, de pensar, así pueden saber lo que es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. O sea, nosotros, para poder cambiar nuestras vidas, primero tenemos que renovar nuestra mente. Nosotros tenemos un problema, y es que nosotros, por la mayoría, hemos nacido en hogares que no han conocido de Dios. De pronto han sido familias católicas, pero no de pronto practicantes. Fíjate que el católico es cristiano también, pero no se practicaba. En el caso mío, en mi familia, nosotros, si acaso íbamos a misa cuando de pronto una primera comunión, o se moría alguien, o un matrimonio, pero realmente no era como una constante de cada 8 días voy a misa, voy a leer la palabra de Dios, voy a empezar a practicar los principios de Dios. Hay mucha gente que sí lo hace,
Pero desafortunadamente la mayoría de personas no tenemos esa fortuna, de que nuestros padres no crecieron como en el Evangelio, conociendo al Señor. Y entonces por eso es que vemos que este mundo tiene de todo menos como la palabra de Dios. Los conceptos que hay en este mundo son conceptos, como hablamos ahora, egoístas. Todas las cosas han cambiado. Lo que anteriormente era vergüenza hoy es orgullo, como el orgullo gay. Cuando una persona quiere conseguir algo, no le importa pasar por encima de otro, y si hay que, como decimos en Colombia, darle la cabeza, o sea, tumbarlo o estafarlo, no importa, porque yo necesito conseguir lo mío. Y es un mundo muy egoísta que desafortunadamente vivimos en un mundo caído, y este mundo caído hace que Satanás sea el que ponga esos pensamientos y esa manera de vivir en nuestras vidas. Vivimos con muchas máscaras, ¿sí? Entonces lo que nos conviene, si estamos en tal parte, entonces ponemos la máscara de tal, y entonces para que nos acepten, y después si vamos para otro lado, vamos en una máscara en otro lado, pero al final cuando estamos en la casa somos otras personas. O sea, tenemos como diferentes formas de ser, como diferentes, porque el mismo mundo nos ha como tirado a eso, como que nosotros tenemos ese temor de pronto ser rechazados, y hay mucha hipocresía de parte de todo el mundo. A veces somos muy diferentes en muchas partes, cuando Dios quiere que uno sea una sola persona, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Hemos aprendido también lo del amor, que el amor se trata de dar, lo que hablábamos ahora. Nuestra naturaleza egoísta siempre nos ha mostrado que nosotros debemos como exigir, demen. El miércoles pasado David y Denise nos platicaron sobre, ellos tuvieron el tema el miércoles y ellos hablaron de la gratitud, del agradecimiento. Es una palabra que verdaderamente es muy importante en nuestras vidas, porque si nosotros somos agradecidos con lo que tenemos y empezamos a tener contentamiento en nuestras vidas, nosotros no vamos a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy contento con mi esposa, estoy contento con mis hijas, estoy contento con Canadá, estoy contento en mi trabajo, estoy contento en mi casa, estoy contento en Burlington, estoy contento en todo, porque estoy agradecido. Eso me da un contentamiento y me da una manera de vivir agradable. En vez de estar uno, ay, que qué aburrimiento, ya empezó a nevar, ay, que ya se acabó la nevera, ay, que este calor tan tremendo, que ay, que mejor estuviera en otro lado, que mejor esto, que mejor lo otro, ay, que mi esposa esto, o empiezan a mirar el pasto del vecino, ay, es que la mujer del vecino quería, como es de buena señora, ¿ya? ¿Sí? Como esos muchachos, esos hijos tan correctos que tiene fulanito, que mire que mis sobrinos, que tan bella gente, que mire ustedes como son. Es más, empezamos a hacer comparaciones que no son buenas. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos, porque no estamos enseñados desde pequeños a ser agradecidos. En nuestra época, y hoy escuchaba en la emisora, en su presencia, es bien bonita la emisora, esta mañana hay una sección donde hablan sobre el libro de Carreño. ¿Ustedes estuvieron en México de Carreño también? ¿No? No, ¿Sí se acuerdan cómo se llama el manual de Carreño? Que era una manual de urbanidad que nos enseñaba cuando nosotros estábamos pequeños. El manual de Carreño. El manual de Carreño. Era un libro donde le enseñaban a los niños en la escuela modales, formalismos, muchas gracias, por favor, buenos días, se coge el tenedor así. Hoy hablaba él de que en el manual de Carreño habla de que en lo que leyeron hoy, de respetar a los padres, de que a pesar de que haya confianza con los padres por el amor que le tienen sus padres, pero siempre debe haber una distancia de respeto entre el hijo y el padre. Hoy los hijos muchas veces no respetan a los padres, y hemos visto casos donde hijos que le han tirado a sus mamás, a sus papás, sobre todo cuando están solas. ¿Por qué? Porque no se han enseñado desde pequeños, porque no hemos empezado a vivir y hemos dejado todos los principios de antes y de la palabra de Dios afuera. ¿Qué es lo que ha hecho en los Estados Unidos el gobierno? Sacar a patadas a Dios de las escuelas. Después vemos que hay una matanza, una masacre, y decimos, ¿pero por qué? Me preguntaron a la hija de Billy Graham, le decía ella, porque es que ustedes sacaron a Dios de los colegios. Por eso pasa lo que está pasando hoy en día. Y desafortunadamente nosotros no vivimos en un mundo donde los principios de Dios son importantes. Eso es simplemente, ustedes, como ya en nuestra mente, en nuestro cerebro, nosotros tenemos siempre ya
como estamos acostumbrados a que todo se hace así, es que aquí todo el mundo roba, es que aquí todo el mundo habla, aquí todo el mundo critica, aquí todo el mundo es infiel, aquí todo el mundo se divorcia, aquí todo el mundo hace esto y hace lo otro. Entonces yo también lo hago, es normal. Es normal, nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo caído, en un mundo donde lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hacer las cosas buenas ya no es bueno, sino que es malo. Poníamos un ejemplo hace días, si yo hablaba con Jaime en estos días que él decía que hay cosas injustas, que si era bueno, me preguntaba que si era bueno de pronto denunciar ciertas cosas que no están bien. Y yo le decía, lo correcto sería eso, ¿sí? Lo correcto es que uno denuncie ante las autoridades una anomalía. Pero si se dan cuenta, entonces todo el mundo empieza, ay, pero es que Jaimito como es, sí, Jaime como es de malo, que mire que aventó esta familia que está pagando eso, cuando es lo correcto. Entonces el último ya sale siendo malo el que denunció, cuando el que está haciendo las cosas malas es el malo. Entonces nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo, un mundo caído, un mundo donde todas las cosas son como al revés. ¿Por qué? Porque es un mundo donde Satanás es el Dios de este mundo. Nosotros le dimos la autoridad, claro que Jesucristo ya se la quitó a él, pero ya viene muchos años con esa autoridad, y él se mete en la mente de las personas que no buscan de Dios para poder seguir haciendo la maldad. Y les cuento una cosa, esto no va a cambiar. Si nosotros estamos pensando en que no, que es que vamos a tomarnos el poder y vamos a hacer esto y lo otro, esto no va a cambiar, no es bíblico. No es bíblico decir de que es que vamos a instaurar el reino de Dios y su justicia tomando los poderes y para que esto se componga. No, Señor. Antes, al contrario, Jesucristo dijo que esto iba de mal en peor. Iban a haber más guerras, iban a haber más maldad, iba a haber más y más y más y más. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Instaurar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, que es de amor, y ese amor se impregna en cada uno de los que estamos aquí. Entonces los que están cerca a mí se van impregnando de ese amor y vamos a empezar a ser separados. ¿Para qué? Para que esas cosas que van a pasar o que están pasando no nos afecten a nosotros. Porque tenemos que un cerco de protección que Dios pone en mi vida. Pero no es bíblico de que si colocamos a los 7 poderosos del mundo, que sean todos cristianos y que este mundo va a cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. Antes, al contrario, va a venir más guerra, más cosas. Es más, cuando nosotros escuchamos de cosas malas, en cierto modo, entre comillas, debemos de alegrarnos porque ya está la venida cerca de Dios. Ya Jesucristo va a venir. Anoche veíamos la película Left Behind por Nicolas Cage. Es una película que la hizo Hollywood, qué bendición, y habla precisamente del rapto. Y lo que va a pasar, exactamente lo que va a pasar cuando el rapto pase, eso es lo que muestran ahí. Entonces no pensemos en que es que nosotros vamos a cambiar el mundo no se va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar nosotros para que así los que estén a nuestro alrededor cambien y vayan cambiando, y ojalá Dios quiera se pudiera cambiar mucha gente, pero el mundo no va a cambiar, porque Jesucristo lo dijo. ¿Sí me entiendes? O sea, no vamos a cambiar, no va a cambiar. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en este mundo, entonces como que todo eso es normal. Es muy difícil hacer las cosas de Dios hoy, y para las cosas de hoy, para la gente, las cosas de Dios son ¿qué? Locura. Primera de Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, ¿sí? Son locura porque solamente, ¿se acuerdan la primera regla cuando Dios habló con Nicodemo, que Jesucristo le dijo que había que nacer de nuevo? Entonces le decía, o sea que hay que volver a entrar al vientre de la mamá y volver a nacer. Entonces le dice, si tú siendo un sabio, siendo un tipo inteligente y entendido en las cosas de Dios, porque era un erudito en teología, y no entiendes estas cosas espirituales, porque lo espiritual se discierne espiritualmente, más lo material se discierne materialmente. Yo no puedo discernir lo espiritual con mi mente, yo tengo que discernirlo por medio del Espíritu Santo. Por eso es que se llama la revelación. La revelación es cuando se corre el velo. O sea, hay un versículo que uno ha visto y uno dice, wow, yo no lo había entendido así.
tanto tiempo he conocido este versículo, tanto tiempo he visto eso. A mí me pasó con Juan 3:16, cuando yo estaba pensando en el amor y cuando me venía, yo le decía, Señor, que dame un versículo para el amor diferente a 1 Corintios 13, porque de tal manera Dios al mundo, sí, pero este sí, yo sé que ese es amor, pero cuando empieza que Dios, wow, es como quitar el velo. La revelación es, en griego, es quitar el velo, o sea, se veía así como medio turbio. Quitar el velo es la revelación, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser correctos en el mundo, cuando empezamos a vivir una vida espiritualmente guiada por Dios, por el Espíritu Santo, empezamos a hacer cosas que para el mundo son locura. Este man está loco, pero este man tan correcto, pero si es que usted nadie lo está viendo, ¿por qué no hace las cosas? ¿Por qué no deja eso así? ¿O por qué se pule tanto en esto? Porque es que cuando uno tiene el concepto, por ejemplo, en el trabajo, de que yo no trabajo para mi jefe, sino para Dios, entonces yo sé que a mi jefe yo le puedo ocultar muchas cosas, pero a Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para hacer? Entonces, la gente piensa que es que uno está loco, o que es que uno es muy regalado, que uno es muy sapo, como le dijeron, pero por hacer las cosas honestamente. ¿Por qué? Porque yo no las hago para mi jefe, las hago para Dios. Así mi jefe no lo vea. Es más, muchas veces hago las cosas correctas y me regaña cada ratico por eso. Dice usted, ¿qué bobo? ¿Para qué hace eso si usted lo sabe que lo regaña? Pues es mi trabajo, tengo que hacerlo. Si usted así lo haga, porque yo no trabajo para mi jefe, sino para Dios. Porque Dios es el que, de Dios es que viene la recompensa. Mi jefe me dará el chequecito por las horas que tenga, y es justo, y es lo que yo trabajé, y me tiene que dar mi. Pero la recompensa es algo extra que viene de Dios. Esa es la que yo busco. Porque el sueldo me lo gano con las horas, así no haga nada. Así me esté parado todo el tiempo, las 8 horas, me las va a pagar. Pero la recompensa viene de Dios. Y eso es lo que el mundo de hoy no entiende. Como estamos acostumbrados a vivir de cierta manera, vivir como vive Dios, ¿sí? Vivir abrazado con su esposa, amable, no mirando a otra mujer, hablando con sus hijos, teniendo buen vocabulario con la gente, cambiando todas las cosas. La gente dice, este es tan preferir uno, en vez de irse uno a jugar con los amigos, de pronto estar con su esposa, dice, este man tan aburridor, porque es locura, porque no entienden. Desafortunadamente Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Para nosotros es más importante cualquier otra cosa que Dios. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no es culpa nuestra. ¿Sí me entiendes? O sea, no es culpa nuestra de que de pronto no hayan inculcado desde pequeños. Pero por ejemplo los niños como Alejandro, como Yanis o como Dana, como los niños de Tutu y todos ellos que están empezando a conocer de Dios, que no solamente están viendo la palabra, sino el ejemplo de sus papás, que sus papás los domingos, así esté a menos 30 grados centígrados, se levantan, se visten y todo, así esté nevando, vamos para la iglesia porque es importante ir a escuchar la palabra de Dios. Entonces ellos van a ir creciendo ¿con qué? Con una mentalidad diferente a la que nosotros crecimos. Las prioridades de ellos ya no van a ser las prioridades de nosotros. Las prioridades de nosotros de pronto era, no, salió un part-time un domingo, uy, qué pena, no podemos ir a la iglesia ya porque me salió el part-time. Esa era nuestra prioridad, porque nos habían enseñado de que cuando uno tiene más plata, pues uno más vale, o uno tiene más posibilidad de hacer cosas. Pero estos niños, cuando les salga un part-time, uy, no, qué pena, yo te puedo ayudar cualquier día menos el domingo porque tengo una prioridad, que Dios es mi prioridad. Eso es una bendición, uno desde pequeño empezar a saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mí, poner a Dios en primera persona. Muchas veces tratamos de ser correctos con las cosas del mundo y hacer muchas cosas que la gente nos vea correctamente, ¿sí? Y uno dice, bueno, yo trato de aparentar y hacer correcto ante la gente, pero a veces obedecer a Dios es más difícil, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la decisión, lo que hablamos ahora del perdón, del amor, el respeto, los mandamientos, seguir los mandamientos a veces son difíciles. Y dentro de los mandamientos está incluido también los diezmos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de los diezmos, porque a nosotros nos gusta, por ejemplo, a nosotros nos gusta más la palabra de Dios, la podemos acomodar y vemos en Filipenses 4:19 y nos gusta escuchar esta palabra como esta.
Mi Dios pues suplirá todo lo que lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Y yo sé que mi Dios suplirá todas las cosas y yo no tengo miedo, no tengo temor porque Dios está conmigo. Pero entonces ahora vamos a Malaquías, lo que leyó José hoy. Malaquías 3 dice, desde la época de sus antepasados, en Malaquías 3:7, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado, dice el Señor. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no se pierda su fruto. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Esto es de lo más difícil que hay para un cristiano muchas veces, es convertir la billetera. La billetera es lo más difícil porque ¿por qué? Porque vivimos acostumbrados a un mundo materialista, porque vivimos acostumbrados a que lo más importante es lo que se ve, ¿sí? Buscamos lo que se ve porque lo que no se ve como que no es importante. Y aquí hay una promesa bien importante del Señor que nos dice, si usted cumple con ese mandamiento, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré. Esa parte nos gusta, pero como que el mandamiento, como que el tener que hacerlo, como que en ese momento como que nos rehusamos. Y yo no culpo a nadie porque tiene que haber una revelación, haber el velo. Yo también estuve mucho tiempo donde yo llevaba una ofrenda. Uno dice siempre, no, es que yo estoy ofrendando, y con eso calma su espíritu. Pero resulta que la ofrenda nunca llega al 10%. Si uno dice, estoy ofrendando, ¿cuánto ofrendaste? El 20%. Y yo, gloria a Dios, siga ofrendando. Pero ¿cuánto ofrendaste? El 1%, el 2%, hasta el 5%. Es diferente, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque no creemos, porque no le damos el valor a Dios, porque no estamos enseñados a creer en que Dios va a suplir. Porque es una bendición, es que está innata, porque si Dios lo dice, yo lo creo. No es una parte, no es yo no puedo hacer con el diezmo, no, es que voy a agarrar el diezmo y voy a ayudarle a una persona, no, porque no es plata tuya, es plata de Dios. O sea, si usted quiere regalarle algo, regálele su plata, regálele lo suyo, lo que le queda. Dios bendecirá el 90%, y hace más usted con el 90 que con el 100. Si usted quiere regalar, déle el 5% de su 90, pero no, ¿por qué le va a dar el 10? ¿Sí? ¿Por qué le va a dar el 10? No va a quedar el del 90. Entonces, estamos acostumbrados a eso. No es culpa de nosotros, vuelvo y repito, ni se sienta de pronto condenado en un momento dado. Es una revelación que les va a llegar. ¿Sabe qué hago yo? Yo por agradecimiento me curo en salud. Yo agarré la palabra de Dios dice 10%, Señor, yo te doy gracias, te doy el 10%, ya tú verás qué haces. Y se acabó. Es punto, yo no me voy a poner a rebatir ni a decir 10. A mí me enseñaron en la iglesia donde yo nací, el pastor nunca hablaba de los diezmos, porque decía que era la ley. Sí, pero antes Jacob y Abraham le dio el 10% a Melquisedec, y Jacob dijo que el 10% él iba a dar de todo lo que tuviera cuando tuvo el sueño en Betel, que es la casa de Dios. Amén. Amén. Sí, pero vivimos en un mundo donde desafortunadamente no tenemos en prioridad al Señor. Poco a poco Dios les va a dar la revelación, no se preocupen que cada uno tiene su momento y Dios les va a revelar. Lo que estamos es tratando de colocar las verdades de Dios y de lo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo. ¿Tiene frío? Proverbios 23:7. Como piensa el hombre, así es. Porque, ¿cuál es su pensamiento? ¿Lo puede leer por favor? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Amén. Un hombre, su carácter del hombre es básicamente la suma de sus pensamientos. ¿Cómo es el hombre? Como él piensa, dice la palabra de Dios. O sea, exactamente como yo pienso de mí, la suma de todos los pensamientos que han venido, ese soy yo. Ese soy yo, definitivamente. Filipenses 4:8. ¿No lo tienen, no? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros, lo que sea de buen nombre, a veces se nos llegan pensamientos malos a la cabeza, no le dejemos la mente a los pensamientos malos, no le dejemos de pronto cuando alguien viene a dañarnos la mente con otras cosas. O sea, si alguien viene a dañar la mente conmigo de otra persona o de otras cosas, yo más bien me retiro o le digo, ¿sabe qué? No me hable estas cosas, por favor, porque me está dañando. Yo los amo todos ustedes, pero si alguno de ustedes llega por aquí llega a la casa y agarra una bolsa de basura y me la va a depositar aquí, yo, qué pena, pero yo no lo voy a recibir. O ustedes dejarían que yo llegara a su casa y, ve, aquí trae esta basurita que huele bien feo. No permitiría. Nadie lo hace, ¿sí? Nadie lo hace. Entonces, ¿por qué dejamos nosotros dañarnos el corazón? La semana pasada escuchamos una canción muy bonita de cuidar nuestro jardín, ¿sí? De Jesús Adriana Romero. Qué bonito, cuidar el jardín de Dios. Dios habita en nosotros. ¿Cómo hago yo para cuidarlo? Precisamente de malas compañías, de malas conversaciones, de malas cosas que uno a veces ve. Hay tantas cosas para ver en la televisión, hay tantas películas buenas y malas. Hace días vimos una que se llama Taken, y qué cosa tan horrible esa película. Yo me arrepentí de haber visto eso, porque es que empiezan, eso, matalo, dale. Y cuando me lo pensé, yo, oh Dios, perdóname, yo que predico el amor y son muy duras. En vez de ver eso, anoche vi, por ejemplo, ¿cómo es? Left Behind, muy diferente. Dicen, no, wow, empiezan a reflexionar y decir, wow. Sí. Empiezan a reflexionar, le dije yo a mi esposa, uy, por ahora no podemos andar con las medias rotas, porque de pronto el día que nos vamos en el rato van a encontrar las medias rotas y qué pena que ir. Seguimos, ¿cuál sigue? Proverbios 23, ¿qué dice? No, ese es Proverbio 1, perdón, es Proverbio 1, sí. Los proverbios de Salomón, hijo del rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para discernir los dichos, ¿sí es el mismo? Sí, del entendimiento, para recibir disciplina que da perspicacia, justicia y juicio y rectitud, para dar sagacidad a los inexpertos, conocimiento y capacidad de pensar al joven. Ahí está diferente, ¿no? Sí. Seguimos, el 5. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplinan. Amén. Amén. Sí, es lo que dice el Señor, escuche el sabio y aumente su saber. ¿Cómo yo puedo empezar a renovar mi mente? Con la palabra de Dios. ¿Cómo empiezo a renovar las cosas? Empezando a tener el temor de Dios. Entonces la gente dirá, ¿el temor de Dios será entonces a que Dios me castigue? No, el temor de Dios es estar alejado de Dios. Porque cuando yo estoy alejado de Dios, ¿se acuerda que lo que hablamos ahora, que Dios pone el cerco de protección en nosotros? Bueno, nosotros transgredir la ley, transgredir la Torá o transgredir las normas o los mandamientos de Dios, llama transgredir. La palabra en el griego dice saltar la cerca. Exactamente esa es la definición en griego, es cruzar la cerca. O sea, tú estás en medio de la cerca y te salta la cerca y te hagas para allá, pues quedas vulnerable a todo peligro que hay fuera de la cerca. Y eso precisamente es el temor de Dios, es no estar con Él.
O sea, cuando yo tengo temor de Dios, es decir, si yo peco, hago algo, estoy transgrediendo la cerca, estoy saltando donde el lado de protección, entonces ese temor, yo no quiero estar allá afuera, yo quiero estar dentro el niño cuando está solo, él se siente asustado, se siente solo, porque él tiene temor de estar lejos de sus padres, ¿sí? Es igual nosotros cuando nos alejamos de nuestro Padre es donde viene el temor a Dios y es el temor reverente que nosotros tenemos que tener hacia nuestro Padre. Nuestros pensamientos en Job 3:25, ya voy a empezar la predica, ¿verdad? Sí, realmente, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Eso hablaba Job, cuando le pasó todo lo que le pasó, empezó a decir, haz que lo que yo pensé empezó a suceder. Muchas veces nosotros empezamos a tener malos pensamientos y a pensar cosas y uno empieza a contemplar esos pensamientos y ¡pum! Sucede. Por eso nosotros tenemos que renovar y cambiar los pensamientos. Mire, les voy a contar un testimonio mío. Yo cada que estaba en Colombia, a mí los diciembre, los 31 y los 24 de diciembre, yo a veces iba por ahí cuando veía un velorio, y empezaba, uy, gente tan de mala, ¿no? Sí, es muy berraco, muy duro que le muera un pariente en un pleno 24, 31 de diciembre. Se le ocurre. ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre que no? ¿Ah? Y empezaba yo, y entonces, uy, que no me va a pasar eso a mí, que no me va a pasar, que no aquí, empieza uno a guardar ese pensamiento. ¿Saben qué? Hace como 15 años, a las 12 de la noche, mi mamá nos dio, al más de 15 años, hace como 17, 18 años, mi mamá nos dio la bendición a las 12 de la noche, hicimos la fiesta, estábamos en una finca que yo tenía por ahí en el Cauca, bien bonito, bien rico, le puse luces a todos los árboles y todo eso, y mi mamá decía, esta es la Navidad más feliz de mi vida. Un tío mío, un hermano mío, estuvo 30 años fuera de la casa, él estuvo metido en vicios, en todo, y él desde pequeñito tuvo problemas en esas gangas, en las pandillas, y se agarraban a piedra, y por allá por donde vivía su papá, y en una de esas mataron a una niña, y él dijo que la había sido, que una piedra que le había arrojado. Entonces se fue para la cárcel, y en la cárcel salió vicioso, y por 30 años estuvo en la calle, viviendo, mejor dicho, y él llegó por junio, por el mes de junio, marzo, no, por ahí en mayo, junio, sí, más o menos, llegó a mi casa donde yo estaba. Cuando yo lo vi, llegó sucio, estaba tan flaco que aquí se le cabía un puño aquí en el cuello, y yo decía, pero por Dios, ¿hasta cuándo tú vas a vivir esa vida? 30 años en la calle, ¿hasta cuándo? No, tranquilos, quítate. Él me quería mucho a mí. No, que es que yo estoy trabajando en un camión, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces yo fui, le compré ropa, lo llevé a un hotel, estuvimos con él, estuve tratando. Y yo tenía muchos problemas, ya estaba yo empezando a buscar de Dios. Cuando íbamos para una aventura, pasamos por un centro de rehabilitación de drogadictos que se llama el Taller de Cristo. Y entonces cuando yo dije, cuando uno va para agua, a mano derecha uno lo ve. Cuando yo iba con un amigo, yo sí quisiera como irme una semana aquí a un retiro como espiritual, como buscar de Dios. Yo no creía en el Señor. Cuando pasamos en el carro, me dice, tonto, ¿y por qué no más bien no traes a tu hermano para acá? Yo, la verdad, no, y mío, me fui para la aventura, y cuando llegué, lo senté, le dije, venga, hermano. Y le empecé a contar mi testimonio con respecto al alcohol. Le dije yo, es que uno tiene que admitir que tiene problemas. Si usted admite que tiene problemas, ¿a usted no le gustaría de pronto tener la oportunidad de rehabilitarse? Y él dijo, no, si vos me ayudas, yo le hago. Seguro, si camine a uno para el taller, y lo llevé para el Taller de Cristo. Yo no le dije nada a mi mamá. Yo no le dije nada porque yo dije, este siempre está 15 días, 20 días, un mes. Y fijo, al mes, a los 15 días me llamaron de edad y dijeron que se había enojado, le iba a pegar a la viejita que le hacía falta el vicio. Yo fui para allá, lo traté mal, lo dejé sin un peso y lo saqué de ese sitio. Y le dije, a mí no me volvás a llamar nunca. Y el día que me llamaste de un centro de rehabilitación y no me volvás a llamar. Pero vení, que no tengo ni para el bus, no me importa, ir en el monte, no me importa, y agarré y me fui y lo dejé. Al otro día me empezó a llamar un pastor,
Y él llamaba a la oficina y yo le decía a la secretaria que quién es, y fulana de tal, que de parte de su no, dígale que no estoy, dígale. Lo tuve 3 días así. Al tercer día hablé con él y yo le dije, ¿qué pasa? No, que él quiere, que está arrepentido, que le dije, ok, vamos a ver. Entonces le dije, ok, le va a seguir ayudando, entonces era para pagarle una cuota mensual. Yo le empecé a pagar la cuota mensual. El caso es que Dios hizo la obra en ese hombre. Esa fue la primera vez que yo empecé a ver como la mano de Dios, que Dios hace cosas que uno no cree, que ese hombre que estuvo 30 años en la calle, a veces, me acuerdo que ese día me dijo, no, yo tuve una casita debajo de un puente y el río se creció y el río lo llevó, imagino que una casa de cartón, ¿sí? Las cosas así como esa era su mente, pero Dios transformó la vida de ese hombre. Y el 28 de diciembre le dije a mi mamá, le tengo un regalo, una sorpresa. Y yo he hablado con el pastor y contratamos, y le dije que contratara un colectivo, un bus para llevar a todos a la finca, y no, él consiguió un camión. El caso es que ya habíamos hablado para hacer un servicio en la casa, en la finca, y ese día llegaron. A mamá le llegó la sorpresa cuando se baja mi hermano bien vestido, ya diferente, reformado, gordito, ya no tenía el hueco aquí, y lo besó y ella dijo, este ha sido el mejor regalo que yo recibí en mi vida. Ese día tuvimos un servicio, tenemos hasta una foto porque era con un tambor el pastor, un tamborosote así, y las otras personas rehabilitadas también ahí, todos alabando al Señor. Y fue una bendición, fue muy bonito ese tiempo. Entonces el 28 tuvimos esa celebración, mi hermano dijo que lo dejáramos estar ahí, el pastor dijo, déjenlo, y después de el 5 o 6 de enero vuelven y lo llevan. Y ok, le dio el permiso, entonces quedó ahí. Mi mamá nos dio a las 12 de la noche la bendición. Estaba normal, estaba bien. A ella le habían hecho una operación aquí en las cataratas, de eso con láser. Hacía como 2 días. Y entonces estábamos ahí en la finca. El caso es que yo me puse a molestar y a echar cuentos. Y estaba yo así. Hay una foto donde yo estoy aquí arremejando a un tío y al esposo de una tía, y me tomó una foto aquí. Y mi mamá está sentada ahí. Y mi mamá está así, pero riéndose a carcajadas por las bromas que yo estaba haciendo. Cuando de repente ella le dice a mi hermana que, mija, tráigame un pan de bono. Hicimos un horno de barro y pan de bono con horno de barro y todo. Tráigame un pan de bono y un café que tengo mucha hambre. Cuando mi hermana vuelve, pegó el grito. Resulta que eran las 12:30 de la noche y mamá quedó así. Le dio un derrame cerebral. Algo que le mismo la cogí en el carro y me fui para Santander de Quilichao. Santander de Quilichao lo llamamos para el ¿cómo llama ese? Para el de Cali, el más famoso es ¿Departamento? No, el de Lili, el Valle de Lili, y la llevamos allá. Ellos me dijeron, tiene que depositar 3 millones de pesos para hágale, y me giré un cheque grosero, y tenga, y agarré y el cheque y la atendieron ahí. El médico nos dijo, mire, ¿sabe qué? Su mamá es muy difícil, porque ella tiene se le hizo un coágulo de sangre en una parte donde no llega nada. Hay que esperar a ver. Si ustedes quieren, cuando llegó en un sentido de 3 puntos, la conciencia de un hombre se mide, los médicos lo miden del 1 al 15, ya llegó en 3. Si sube a 6 la podemos operar. Entonces, esperemos, ok, esperamos. El caso es que, para no alargar el cuento, a las 12 de la noche, o sea, a las 24 horas, a la 1 de la mañana del día 2 ya de enero, murió mi mamá. Y cuando yo me veía detrás de la funeraria el 2 de enero, llevando a mi mamá al cementerio, yo me acordé, siempre estuve como contemplando eso en mi mente, siempre como que eso ya lo había pensado. Entonces lo que yo más temía me sobrevino, y fue cuando pasó esto. Mi mamá, a veces guardamos pensamientos, esos pensamientos no los guardemos, no los guardemos, porque Satanás va a hacer lo posible para que eso pase. ¿Sí? Porque es que son mis pensamientos, son las cosas que Él pone en nuestra mente. Entonces, renovamos nuestra mente. Los pensamientos tenemos que renovarlos con los pensamientos de Dios. Jeremías 29:11, que es el mismo que empezamos, dice, porque yo sé la semana pasada, porque yo sé los planes de ustedes, los pensamientos que tiene de bienestar. Esos son los planes, esos son los pensamientos que nosotros debemos de pensar, los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros, no los que nos pone Satanás a nosotros. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que renovar. En Mateo 3:1, Juan el Bautista empieza a predicar. Todos sabemos que Juan el Bautista empezó a predicar ¿de qué? De arrepentimiento.
Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Lo mismo? Sí. Sí, arrepiéntanse. Ese fue lo primero que empezó a predicar Juan el Bautista. Arrepiéntanse en que el reino de los cielos está cerca. Inclusive le decía a los fariseos que le decía sepulturas blancas o algo así. El caso es que la palabra arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Arrepentimiento en el griego quiere decir cambiar de dirección. ¿Me entiendes? O sea, mis pensamientos, yo tengo que cambiar de pensamientos, tengo que renovar mis pensamientos para poder cambiar de dirección mi vida. Acuérdense, mi carácter se forma a través de la suma de pensamientos. Si yo empiezo a renovar mi mente, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a cambiar de dirección, empiezo a cambiar mi carácter, y ya mi carácter empieza a ser diferente al carácter de ¿quién? De Dios, porque si yo renuevo mi mente y mis pensamientos con la palabra de Dios, con los dichos de Dios, con las cosas de Dios, ¿qué empiezo a pensar? Lo que Dios piensa. Entonces ya Dios y yo somos uno, pensamos lo mismo. Yo no pienso lo que piensa la gente, lo que piensa el mundo, lo que piensa Satanás, sino lo que piensa pensar ¿quién? Dios. Porque yo estoy llenando mi mente, mis pensamientos, los estoy renovando con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, vaya, denle una ya. El Señor Jesucristo empezó a predicar en Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Lo mismo, arrepiéntanse, cambien de dirección, cambien de pensamiento, cambien su carácter, cambien de manera de ser, porque este mundo no está como inicialmente lo creó Dios. Arrepiéntanse, cambien de camino, cambien de dirección. ¿Sí? En Mateo 5:38 empezamos a ver, ese fue la primer prédica que el Señor hizo, y fue en el Sermón del Monte. ¿Sí? Y Él empezó ¿qué? A predicar sobre ¿qué? Sobre cosas diferentes para que cambiáramos la mente. Él empezó a hablar de que ustedes son la luz del mundo, bienaventurado el hombre que busca al Señor, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él será el reino de los cielos. Que esa palabra la confunde mucha gente y piensa que es el pobre, bienaventurado, el que está arrancado. No, eso no es pobre de espíritu, porque cuando yo estoy pobre de espíritu, yo digo, realmente yo soy humilde, o sea, no tengo nada que ofrecer espiritualmente, entonces me alimento de la fuente que es Dios para poder empezar a llenarme de lo que es Dios, hacer rico ¿qué? En los cielos, hacer rico ¿qué? Espiritualmente. Sí, entonces empezó a hablar de las bienaventuranzas o de las bendiciones que hay, y también en Mateo 5:38 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo le digo, no resistan al que les haga mal. ¿Qué es lo que dice ahí? No nos venguemos. ¿Qué dice el mundo? Oh, hermano, si alguien le dice algo, o si alguien hace algo, haga lo mismo con esa persona. O sea, si alguien le pega en la cara, ¿qué hace usted? Péguele también en la cara. No se dejen. Y mucha gente hace eso con los niños. No se va a dejar en el colegio. Si alguien le pega, péguele también, no se dejen. Hace tiempo una persona estaba muy alegre diciendo que estaba muy contenta porque su hijo por fin se desquitó de otro niño y entonces le pegó, estaba como que aprendiendo karate, entonces muy contenta, y entonces me le llamé y le dije, venga, lo que nosotros enseñamos es precisamente lo contrario. Si alguien te da en la cara, ponle la otra. Nosotros no enseñamos eso. Y muchas veces eso es lo que se enseña. Ese día veíamos el video de una señora, no sé dónde, como una india pegándole a una niña que porque no le pegaba a otro niño. Y pegale, y eso le pegaba, y pegale. Horrible. Y digo, wow, por Dios, ¿qué le estamos enseñando a los niños? Cuando lo que Dios enseñó en el Sermón del Monte es lo contrario. ¿Sí? No vengarnos, sino pagar con bien. Si alguien te da una bofetada en la cara, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si pegan aquí, ok, pegue aquí también. Que eso lo hacemos, ¿no? Es muy difícil de hacerlo, pero es lo que nos enseña el Señor. No vengarnos. Eso es como una metáfora, digamos, en las cosas que nos hacen. Entonces a mí me robaron, entonces yo ahora voy a robar. A mí me mataron a mi hermano, entonces yo me voy a mandar a matar a la persona que lo mató. Y entonces se vuelve una cadena de ¿qué? De odio, de resentimiento.
cuando Dios dijo, no Señor, nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, nosotros tenemos que dar amor en vez de odio. Es más, cuando oramos por nuestros enemigos, ascuas de fuego se le vienen a su cabeza. Una persona que nos está haciendo mal, Dios te bendiga, qué pena, discúlpame, yo voy a tratar de hacer las cosas. Esa persona yo creo que le da hasta vergüenza a lo último, porque no van a poder con nosotros. Y sigue diciendo el Señor, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, dale también la camisa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Tremendo, ¿eh? O sea que siempre hacer más. Me lleva a esta tal parte, listo, no, si quiere se la llevo más, quiere que la lleve más, no hay problema, tranquilo, yo le quiero ayudar. ¿Qué va a pensar esa persona? ¿Sí es la diferencia de lo que Dios enseña a lo que nosotros hemos vivido? ¿Sí es la diferencia del mundo como está, como Dios empezó a predicar y a decir, ustedes son diferentes, ustedes son la luz, ustedes son la sal? ¿Cómo la luz y la sal? ¿Tomándonos las cosas a la fuerza o devolviendo mal por mal? No, devolviendo bien por bien, haciendo las cosas bien. Seguimos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomarte prestado, no le vuelvan la espalda. Si uno tiene con qué ayudarle a una persona, ayúdele. Más bien lo que uno hace, si le piden prestado, más bien, si uno tiene con qué regalar, haga de cuenta que lo regaló, o regálalo. Pero eso de que yo presté y dice, este tipo no va a pagar, ese tipo no va a pagar, que no hay que... Pasó en Buga, pasó una vez que un tipo era más tramposo y una vez le pidió prestado delante de todos a unos amigos, el tramposo, y entonces él le dijo, él le prestó, préstame 500 pesos, y le prestó los 500 pesos, y le dijeron los otros, ese no te va a pagar, ¿vos cómo te ocurre prestarle a ese que ese no paga? Y no, él me va a pagar a mí. Y entonces definitivamente el tipo no le pagó, pero él, para quedar bien con los amigos, le dijo a este que le prestó, le ve, hazme un favor, yo te voy a dar estos 500 pesos y cuando estemos allá vas y me los pagas delante de todos para que, o sea, quédate con los otros 500 que ya te los regalo, pero estos 500 te los voy a dar para que me los pagues delante del otro. Y cuando llegó allá delante de los amigos, le digo, ¿qué hubo, ve, ¿te acordás que yo te debía 500 pesos? Entonces le digo, sí, claro, ¿te acordás que me prestaste 500 pesos? Digo, sí, a ver, lo que pasa es que me llegó una platica, aquí te voy a abonar 200 y te quiero 300. Eso nos pasa muchas veces. Si uno presta, uno no debe estar esperanzado de que a toda la tormenta, no, ¿a qué hora me va a pagar este? ¿A qué hora me va a pagar? Hasta a veces uno está, ¿me va a costar o no? Y está pensando, pero la persona es que no me ha pagado la plata. No, hay que desprenderse. Si te pide prestado y tiene con qué regalarle, regálaselo. Ahora, si no los quiere recibir, ok, te los presto, pero para mí, yo ya los regalé. Y se acabó el problema. ¿Sí? El 43. El amor a los enemigos. ¿No está ahí? Ok. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen. Tremendo. Tenemos que cambiar el switch. ¿Sí? Oremos por las personas que nos han hecho mal. Oremos por ellos. Y verá que la diferencia tan grande que va a haber en nuestras vidas. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? O sea, es muy fácil lo que hablábamos la semana pasada, amar a un hijo, amar a las personas que no nos han hecho daño, es muy fácil, pero amar a los enemigos, qué difícil es. ¿Acaso eso no lo hacen hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más, qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Efesios 4:17, ¿sí lo tiene? ¿Tampoco? Oh, man. Tiene el Efesios 4:27, perdón, 4:17. En la Nueva Versión Internacional dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. El apóstol Pablo nos dice, no vivan más como vivíamos antes. Tratemos de renovar nuestra mente, tratemos de cambiar todo lo que nosotros estamos para poder cambiar nuestra vida.
nuestros pensamientos y lo que miramos es lo que nosotros somos. Entonces tratemos, no sigamos viviendo así. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Arrepiéntanse, arrepintámonos de pronto de lo que hemos vivido, arrepintámonos de lo que somos y volteemos la dirección y vamos a tomar la dirección diferente para que nuestra vida empiece a cambiar. Acuérdense de lo que hemos aprendido del amor, solamente cambiando. Este mundo es un mundo sin Dios, es un mundo sin amor. Nosotros tenemos que empezar a dar esa sal, esa luz en el mundo. Empecemos a ser diferentes, empecemos a no vivir como antes, sino a dar pasitos, a dar pasos, a tomar decisiones, pero decisiones en amor y en lo que está en la palabra de Dios. Dice, a causa de la ignorancia de los que dominan y por la impureza de su corazón, ellos tienen oscurecido el entendimiento. ¿Sí? Ellos no conocen de Dios. Acordémonos, la gente de afuera no está preparada para lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, porque ellos no tienen a Dios. Los que tenemos a Dios somos nosotros. Nosotros tenemos que entenderlos a ellos y no ellos a nosotros. Nosotros queremos que la gente cambie, pero realmente no van a cambiar. El que debe cambiar soy yo. Si yo cambio mis pensamientos y empiezo a vivir como Dios dice, Dios va a hacer la obra en ellos. No esperemos a que la gente cambie, menos el que no cree en Dios, el que no va a una iglesia, el que nunca ve algo de Dios, el que no lee la palabra. Es muy difícil que cambien. Si cambian para peor, pero no para bien. Tienen oscurecido el entendimiento. Dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Siguen haciendo las cosas mal, siguen haciendo las cosas indecentes, siguen haciendo cosas que verdaderamente son repudiables. Nosotros no estamos llamados a juzgarlos, antes orar por ellos, antes si les podemos ayudar, ayudémosles, pero no estar llamados como a juzgar, es que fulanito de tal, es que fulanito de tal, es que no, vamos a tratar a ellos. Tienen el entendimiento oscurecido, están con su mente, la mente no tiene la mente de Dios. En cambio nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la estamos llenando con la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es Jesús, es Cristo. Entonces, si yo entre más me alimente de la palabra de Dios y la aplique en mi vida, entonces empiezo a tener sabiduría. Acuérdense que la sabiduría es coger el conocimiento y aplicarlo a mi vida para poder tener sabiduría. Solo conocimiento me envanece y me vuelve orgulloso, petulante, arrogante. Pero el conocimiento más la aplicación me hace sabio. Y eso es lo que tienen los ancianos. Una persona anciana en una iglesia es una persona sabia. Es una persona que cuando tú vas ante esa persona te va a responder con la palabra de Dios y con el ejemplo que él ha hecho. No es el que más conocimiento tiene. A veces nos confundimos, es el que más tiene conocimiento, entonces este va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y eso no es así. El conocimiento envanece, más el Espíritu vivifica. El Espíritu de Dios es el que nos vivifica. Y por último dice, no fue esta enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje viejo, el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Nuestra ropa vieja, esa ropa vieja está viciada de cosas engañosas, de cosas que no nos convienen, de cosas que no nos han dado resultado. Ahora, si uno le ha dado resultado y uno está feliz con la vida de antes, pues bueno, pues ya es bien difícil, porque hay gente que le dirá, no, es que yo estoy muy feliz así. Bueno, pues ¿qué se va a hacer? Pero si de pronto uno reconoce, sí, y se arrepiente y dice, hombre, verdaderamente yo no estoy satisfecho con la vida que tengo, yo puedo estoy satisfecho, pero puedo tener algo mejor todavía. Entonces es el camino de quitarse esa ropa vieja, quitarse los viejos moldes, quitarse los viejos pensamientos, quitarse la vieja manera de vivir y decir, no, yo no quiero ser más así, yo no quiero ser complicado, yo no quiero ser criticón, yo no quiero ser juzgador, yo no quiero ser perezoso, yo no quiero ser cualquier cosa que uno de pronto tenga en su mente, lujurioso, cualquier cosa que de pronto Dios nos ponga en nuestra mente. Entonces tengo que quitarme esa ropa vieja, yo no quiero eso. Entonces, Señor, me arrepiento de haber vivido así y quiero cambiar de camino, quiero cambiar de dirección, quiero empezar a tener la mente de Cristo. ¿Cómo lo hago? Dando un paso. ¿Cuál es ese paso? Empezar a cambiar mis costumbres, a cambiar lo que miro, lo que leo, lo que escucho.
porque de eso dependen mis pensamientos. Yo a veces me pongo a ver que cuando a veces escucho uno, por ejemplo, música de cantina, o esa música de Darío Gómez y todo eso, uno empieza a acordarse de cuando uno estaba tomando esto y lo otro. Y pues a pesar de que uno ya no tome todo eso, pero la mente se le distrae a uno y empieza uno a hablar, a pensar otra cosa. Si yo escucho, en vez de Darío Gómez, escucho alabanza, pues no voy a estar pensando en eso, sino que voy a estar de pronto siendo ministrado en ese momento por Dios. Si yo estoy cantando, por ejemplo, en mi corazón hay un jardín que tengo que cuidar, entonces estoy diciendo, wow, me acuerdo de que este jardín hay que cuidarlo, porque es para Dios, porque Dios está aquí. Y por último, dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Santidad es algo que está separado, algo separado para Dios. Vamos a orar.